El lenguaje oral es la primera abstracción que nos permite nombrar al mundo y transmitir conocimiento. Podemos referirnos a un acontecimiento en un momento no presente. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento es muy limitada. Con el surgimiento de la escritura, el hombre pudo registrar los acontecimientos, posibilitó la acumulación, la revisión y transmisión de conocimientos. Permitió también organizar y clasificar la información, volviéndose la escritura una tecnología de almacenamiento infinitamente más eficaz que la oralidad primaria. Pero lo más importante es que logró que el hombre reflexionara sobre lo escrito. A lo largo del tiempo, la interpretación de textos como acto individual alejó a los sujetos del espacio oral acústico, en donde la sociedad estaba ligada a la tradición y a las normas grupales, y los acercó a un espacio visual, sumergiendo al hombre en un ego individualizado favorecido por el autoconocimiento y la reflexión sobre el propio pensar. Gracias al acto individual de la lectura, el sujeto confluye en una introspección desde donde reconocerá que sus estados mentales están separados del designio divino y que puede actuar a partir de lo que él mismo piensa como individuo, reconociendo así su propia subjetividad, surgiendo el yo y con él la conciencia de la mente como depósito de ideas. La escritura proporcionó un modelo para el habla y con él un modelo para conceptualizar el mundo. Este modelo es incompleto, puesto que en la transcripción la escritura no puede hacer conscientes los aspectos ilocucionarios del enunciado, mientras que el intento de inferir sentido entrena una determinada forma de pensar y de conocer el mundo. Genera modos de interpretar los textos y conforma una comunidad de sentido, una competencia necesaria y compartida por los que utilizan este modelo para poder interpretar los textos del mismo modo. Esto es conocido como la cultura escrita. A partir del alfabeto, la escritura fue monopolizada por pequeños grupos y asociada como fuente de poder. La alfabetización no era masiva, pero se vislumbraba un cambio. Ya en el Renacimiento se evidencia una profundización en la alfabetización de la sociedad que culmina con la imprenta. Esta masifica la palabra y la disemina por el mundo, permitiendo el surgimiento de la cultura impresa. Surgen a su vez las nociones de autor como creador, el libro como propiedad y el lector como público electivo. Y ya con estas dos nuevas adquisiciones de la humanidad, la cultura impresa y la subjetividad de pensamiento, surgen cuestiones como la Reforma Protestante, fomentando la lectura e interpretación individual de la Biblia. O mismo la ciencia moderna, a la cual la escritura le proporciona un modelo para estudiar el objeto, clasificarlo y generar una lógica, una manera científica de pensar. El sujeto existe en tanto duda, y es el personaje principal del conocimiento. El sujeto no siempre fue productivo en el sentido que conocemos ahora. En la época preindustrial, el hombre gozaba de mucho más tiempo de ocio, aunque eso iba a cambiar. Después de la revolución industrial, se hace evidente la necesidad de organizar la vida del hombre en su propio cuerpo, pero también en la sociedad. Los avances de las ciencias en el conocimiento del hombre permitieron que la sociedad industrial desarrollara técnicas disciplinarias para formatear al sujeto, técnicas destinadas a modelar los cuerpos y las subjetividades de los ciudadanos para volverlos sumisos y productivos, con la máquina como modelo y metáfora inspiradora. Se trata de tecnologías de biopoder, un poder que apunta directamente a la vida, administrándola para adecuarla a la normalidad. A estas estrategias de gobierno, de administración y regulación de la población, las llaman biopolíticas. El reloj tuvo su papel, dividiendo al día en espacios para trabajar, para descansar, para rezar. Este y otros inventos empiezan a determinar una concepción moderna de dominación del mundo. El Día del Hombre comienza a hacerse un concepto útil. En los distintos tipos de sociedades rigen determinadas combinaciones de poderes y saberes que dan lugar a formas de pensar, vivir y sentir, constituyendo al sujeto y su cultura. En el caso de la tecnociencia propia de la sociedad industrial, su base filosófica responde al modelo prometeico, cuya tradición es investigar la naturaleza en busca de la verdad, con un límite de origen divino, la muerte. Este modelo tiene una visión instrumental de la técnica, considerando los artefactos como una extensión de las capacidades corporales. Con el nuevo capitalismo post-industrial globalizado, las biopolíticas se readaptan en función de lo que necesita el sistema, pasando de un productor disciplinado a un consumidor controlado. Volviendo innecesario el sujeto productivo de la fábrica, puesto que el trabajo lo hacen las máquinas, se vuelven necesarios los consumidores. Las instituciones de disciplinamiento y encierro entran en crisis y se ponen en juego nuevas formas de control, más sutiles y efectivas, atravesando la sociedad con tecnologías y dando lugar a subjetividades controladas.
Estas surgen y son recambiadas continuamente, acelerando la espiral de consumo que responde a los intereses del mercado. Este nuevo capitalismo es caracterizado por la inmaterialidad, la instantaneidad y la deslocalización. El dinero se vuelve virtual y conceptos como ciudadano, individuo y masa son borrados por el de consumidor. Se torna obsoleto el concepto de propiedad privada y cobra importancia el de acceso. El consumidor es condenado a la deuda perpetua y las modalidades de trabajo se flexibilizan en tiempo y espacio, desdibujándose los límites entre los espacios de trabajo y los lugares de ocio. Desaparecen los límites de la ciencia y entra en escena la tradición fáustica, y con ella la técnica deja de ser un instrumento para convertirse en fundamento. La meta es superar la condición humana buscando un aspecto ideal, artificial, virtual e inmortal. El biopoder busca prolongar la vida del hombre y controlar la muerte. El mercado nos iguala como potenciales consumidores. Existe la ilusión de movilidad social, pero en realidad no existe tal igualdad. La democracia y las instituciones políticas se encargan de enmascararla. Detrás de esto están los excluidos, los que no pueden asegurar un nivel de consumo. Tanto el capitalismo industrial como el postindustrial poseen una característica estructural: la miseria de la mayoría de la población.